Así ven las cosas, esta es otra manera de ver las noticias. Hoy vamos a hablar sobre la pelea entre el Papa y el presidente de los Estados Unidos y de hecho cómo el Papa ahora sí está respondiendo. Hablaremos de una marcha muy importante que hay en Venezuela, pero no tiene nada que ver con la democracia y veremos cuál es la posición, una entrevista interesante, cuál es la posición de los religiosos frente a la guerra. ¿Qué deben hacer los religiosos independientemente de cuál sea su denominación? Pero vamos a comenzar con la respuesta del Papa León XIV. El Papa se encuentra en estos momentos en una gira por varios países de África y por supuesto ha estado recibiendo las críticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sencillamente, entre Donald Trump y el Papa León XIV no hay mucha simpatía, por decirlo de alguna manera. Pero entonces ahora el Papa ha salido a criticar a lo que él llama un grupo de tiranos que están controlando el mundo y dice que manipulan la religión por sus intereses militares y personales. No se ha referido directamente el Papa ni a Donald Trump, ni al líder chino, ni a Vladimir Putin. Sin embargo, las críticas son directas. Aquí las declaraciones del Papa León XIV. The world is being ravaged by a handful of tyrants, yet is held together by a multitude of supportive brothers and sisters. Jesus told us, "Blessed are the peacemakers." But woe to those who manipulate religion in the very name of God for their own military, economic, or political gain, dragging that which is sacred into darkness and filth. The masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy. Yet often, a lifetime is often not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing, on devastation, yet the resources needed for healing, education, and restoration are nowhere to be found. Bendecidos sean los pacificadores, dice el Papa, y billones de dólares se están gastando, según sus palabras, para matar. Estas son las críticas directas, la respuesta, la reacción del Papa León XIV ante las críticas que ha recibido últimamente, y esto lo está haciendo en una gira que se está realizando en varios países africanos. Hoy estaba en Camerún. Ya que estamos hablando de la guerra, hay un avance importante. Durante décadas, Israel y Líbano no conversaban. Había intercambios de misiles, había guerras, había enfrentamientos bélicos. Pero ahora, gracias al secretario de Estado Marco Rubio y a la intermediación del gobierno de los Estados Unidos, existe un cese al fuego por primera vez en décadas entre Israel y el Líbano. Ahora recuerden que dentro del Líbano, no tiene nada que ver con el gobierno libanés, pero dentro del Líbano está operando el grupo Hezbollah, que es un grupo terrorista financiado y apoyado por el gobierno de Irán. El presidente de los Estados Unidos sobre estas pláticas, estas negociaciones que ocurren por primera vez, que son históricas entre Israel y el Líbano, dijo lo siguiente: para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto al fuego de 10 días a las 17 horas, hora del este. Ha sido un honor resolver 9 guerras en todo el mundo y esta será mi 10ª. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No sé si se está resolviendo una guerra entre el Líbano e Israel, pero sí existe un cese al fuego que va a durar por lo menos 10 días y esta es una buena noticia. Hoy en la mañana, el secretario de Defensa, no le gusta que le llamen así, Pete Hegseth, le gusta que le llamen secretario de guerra, pero su título oficial es secretario de Defensa. El secretario de Defensa mandó una amenaza al gobierno de Irán de que en este cese al fuego tenue, muy frágil que existe entre Estados Unidos e Irán, los está amenazando, les dice: si en este cese al fuego ustedes empiezan a movilizar sus fuerzas militares y se preparan para la continuación de la guerra, nosotros estamos vigilando. Pete Hegseth. We'll start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. En pocas palabras, los estamos vigilando. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos tiene un mensaje muy similar y está diciendo que si no hay un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, están listos para atacar. ¿Cuál es el acuerdo que se está buscando? Por supuesto, abrir el estrecho de Hormuz, eso es una de las cosas principales, pero el otro tiene que ver con la capacidad nuclear de Irán. Irán en estos momentos tiene material nuclear, uranio,
que si lo enriquece puede convertir en armas nucleares. Y Estados Unidos lo que quiere es que durante 20 años el gobierno de Irán se comprometa a no construir armas nucleares. El gobierno de Irán se compromete únicamente a 5, así que existe ahí una posibilidad de negociación y esto pudiera llevar a una segunda ronda de pláticas. Regreso con el jefe del Estado Mayor Conjunto diciendo que ellos, los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos, están listos para atacar en cualquier momento. I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. Mientras tanto, siguen las críticas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y al inicio de esta guerra. La ex congresista Marjorie Taylor Greene, quien fue una de las principales aliadas de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump, se le ha volteado al presidente y ahora lo está criticando duramente, criticando no solo el haber iniciado una guerra injustificable, una guerra donde no tenemos ninguna evidencia de que había una amenaza inminente en contra de los Estados Unidos, sino que también está cuestionando la capacidad mental del presidente Trump. Aquí la excongresista. I really think that his mental capacity needs to be examined. His rhetoric has been shocking to many Americans and people around the world. This is a war that many Americans, especially younger generations who I side with most of the time, do not support. We made campaign promises in 2024 to the American people: no more foreign wars, no more foreign regime change, and to put America as our focus. That means the American people and our economy and our future, really. And however, we've seen a drastic change here. I call this war an unprovoked war. And President Trump and Prime Minister Netanyahu engaged this war against Iran. There's not been a single bomb fall on America. And yet here we are spending nearly $2 billion a day. Yes, I do think that it should be discussed, although it's very unlikely the 25th Amendment will be used. La excongresista Marjorie Taylor Greene criticando la guerra de los Estados Unidos, una guerra injustificable, dice ella, y al mismo tiempo cuestionando y criticando la capacidad mental del presidente de los Estados Unidos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué debemos hacer nosotros los periodistas en la guerra? ¿Cuál es nuestro trabajo? Yo creo que nuestro trabajo es doble. El primero es reportar la realidad tal y como es, decir las cosas tal y como son. Lo segundo es cuestionar a los que tienen el poder. Por eso somos periodistas. Pero esto no le gusta para nada a Pete Hegseth, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, y está criticando a la prensa por ser antipatriota. Sus comentarios y luego les digo lo que yo pienso. A note to the press corps, to the American media. As I just can't help but notice the endless stream of garbage, the relentlessly negative coverage, you cannot resist peddling. Despite the historic and important success of this effort and the success of our troops. Sometimes it's hard to figure out what side some of you are actually on. It's incredibly unpatriotic. I sat there in church and I thought, our press are just like these Pharisees. Not all of you, but the legacy Trump-hating press. Your politically motivated animus for President Trump nearly completely blinds you from the brilliance of our American warriors. The Pharisees scrutinized every good act in order to find a violation, only looking for the negative. Pete Hegseth criticando como antipatriota a los periodistas que solo están haciendo su trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo como periodistas? Cuestionar a los que tienen el poder. No, nuestro trabajo no es aplaudir a los que tienen el poder, independientemente de si estamos en una guerra o no. Nuestro trabajo como periodistas es cuestionar lo que está ocurriendo, decir que el estrecho de Hormuz está cerrado, que antes no estaba cerrado, es decir, que no hay una democracia en Irán como había sugerido el presidente de los Estados Unidos. Nuestro trabajo es decir que Estados Unidos, quizás, esa es la acusación, tuvo que ver con el ataque a una escuela donde murieron más de 170 personas, en su mayoría niñas. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es cuestionar que en estos momentos llevamos 7 semanas de guerra
Y a pesar de lo que dice los Estados Unidos, todavía continúa la tensión bélica entre ambos países. Ese es nuestro trabajo, cuestionarlo, pero esto es algo que sencillamente el secretario de Defensa de los Estados Unidos no puede aceptar. Dejamos la guerra a un lado y el papel de la prensa para hablar sobre lo ocurrido en Virginia, que es una verdadera tragedia. El ex vicegobernador de Virginia se llamaba Justin Fairfax y en medio de la noche mató a su esposa y luego se suicidó. Lo peor de todo esto es que sus dos hijos adolescentes se encontraban también en la casa cuando todo esto ocurrió. Y vamos a escuchar en un momento las declaraciones de la policía de Virginia cuando llegan a la casa y se dan cuenta de lo que ha hecho el ex vicegobernador Justin Fairfax. Ahora, las declaraciones de la policía. From what I understand in this early stage, former Lieutenant Governor Fairfax was recently served some paperwork associated with an upcoming court proceeding. That apparently led to this incident last night. Both of their children, teenagers, the boys older than the girl, were in the house when it happened. So that's horrible news for the family. Certainly a traumatic event for those children to live through. But we know that it all kind of culminated last night when Justin Fairfax shot several times and killed his wife, ran to a different part of the home and then killed himself with the same firearm. Esta es una verdadera tragedia. Me estoy imaginando la situación, lo que están viviendo en estos precisos momentos los dos hijos adolescentes cuando su madre y su padre se encontraban en la casa y luego se enteran de que su papá mata a la mamá y luego se suicida. Una verdadera tragedia aquí en los Estados Unidos. Vamos a pasar a la violencia policial en Nueva York, concretamente en Brooklyn. Los dos policías que van a ver a continuación han sido suspendidos porque confundieron a una persona con un vendedor de drogas. Esto es lo que ocurrió en Brooklyn, Nueva York. No solo el abuso policial, sino que lo confundieron. Confundieron a esa persona que estaba en el suelo con un vendedor de drogas. Repito, los dos policías se encuentran suspendidos. Vamos a saltar a Venezuela, en donde hubo una marcha de la coalición sindical que están pidiendo mayores salarios. En Venezuela, en estos momentos, esa es una de las prioridades. Al mismo tiempo, por supuesto, la transición a la democracia. Pero lo que ha ocurrido hoy, esta marcha de hoy, no tiene nada que ver con este proceso democrático que todos estamos esperando en Venezuela. Por eso nos vamos a Caracas con la corresponsal Carolina Bigot con lo último. Carolina, te escuchamos. Hola Jorge, un gusto saludarte en una nueva manifestación acá en Caracas. Esta vez todas estas personas en buena parte son las mismas que marcharon el pasado 9 de abril, donde hubo una fuerte represión y donde notamos otra vez el gobierno represivo que había pasado en torno a Nicolás Maduro y Hugo Chávez se repite con ahora Delcy Rodríguez. Vamos a ver un poco el ambiente que se vive acá en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes, a pocas millas de la Embajada Americana. Hay 4 exigencias puntuales, Jorge, y es primero que se dé esa transición democrática con elecciones en al menos 30 días, también la liberación de los aún 700 presos políticos. Ellos lamentablemente pues, no han podido ser beneficiados con esta ley de amnistía, también el aumento de salario. Hoy los venezolanos no alcanzan a ganar $1 y por eso pues esta noche acá vamos a tratar de conversar con alguna de las personas que está acá el día de hoy para ver precisamente pues qué nos dicen y qué pueden sentir con respecto a toda esta situación que lamentablemente aqueja a los venezolanos. ¿Cómo está, señora? Para que me cuente el día de hoy por qué está acá, cuánto gana, qué hacía usted, a qué se dedicaba. Le digo que soy jubilada de un hospital.
40 años de servicio en recursos humanos y mi sueldo es de 500 bolívares. 500 bolívares son aproximadamente. Menos de $1. ¿Usted qué come en su día a día? ¿Cómo hace para alimentar? Bueno, menos mal que somos dos, porque mi esposo y yo, entonces compro un bistec y lo pico por la mitad, tú sabes, el pollito a la mitad, eso es lo que comemos, no es que come, pero somos dos porque ya nuestros hijos se fueron. Cocino los domingos, hago sancocho para vender, porque si no, no puedo. No, yo quería pasear con mi esposo en mi jubilación, ahora lo que hago es trabajar y estar metida en la casa. Bueno, Jorge, son parte de las impresiones y con este testimonio de la señora María Elena, pues se difunde o es el sentir de al menos el 70% de los venezolanos y de absolutamente todos los jubilados acá en Venezuela. Por esto están hoy el día de acá, han dicho que van a continuar en manifestaciones hasta que sean pues aumentados, no solo la pensión con bonos como los que hace Delcy Rodríguez, ellos exigen un aumento en salario y en pensiones de al menos $400. Es la información, Jorge, desde acá, desde Caracas. Un placer, como siempre, saludarte. Gracias, Carolina Vigo, reportando desde Caracas. Un reporte breve pero significativo de lo que se está viviendo en estos momentos en Venezuela.